Hola a todos, mi nombre es Jerónimo Marulanda, soy estudiante de Derecho de cuarto semestre de la Pontificia Universidad Javeriana y el día de hoy, junto con Gabriela Pimiento, estudiante también de la facultad de quinto semestre, contamos con la compañía muy especial de Alberto Páez. Bueno, Alberto es abogado egresado de la Javeriana. Él es profesor, litigante, consultor y conciliador y adicionalmente, pues él es socio fundador de Alumbra Asesores. Nosotros vinimos en nombre de Ética al Derecho, somos un grupo de estudiantes para estudiantes que busca mostrar distintas realidades sin necesidad de darles a ustedes las respuestas. Entonces, pues las decisiones las toman ustedes. Esperemos que disfruten esto y pues bienvenidos a todos y bienvenido Alberto. Salud. Bueno, Jerónimo, salud. Primero salud con el cafecito, con el tintico aquí conmigo y saludarlos y agradecerles. Un honor para mí hacer parte de este panel que además he visto su página Ética al Derecho de invitados de tanto respeto y renombre en la profesión. Así que me siento muy honrado de hacer parte de los entrevistados que han escogido ustedes para ser parte de estos momentos tan importantes de ética, donde la ética pasa a ser algo cero ficcional a algo materializable en el ejercicio profesional. Así que muy honrado. Así que comencemos la entrevista cuando quieran. Qué chévere, Alberto, muchísimas gracias. Bueno, en nuestra última entrevista con Rafael Macausland dejamos al final un problema planteado bien interesante, y es que él nos decía algo así como que los abogados cuentan con un marco de legalidad para actuar y para convencer, y que es un marco que es peligroso. Él de hecho nos decía, yo siempre recomiendo estar lejos de los bordes de ese marco, incluso lo más adentro posible, y veíamos que entonces es un peligro ese marco, y creo que eso se explica a través de un caso que le quiero contar. El semestre pasado, en medio de toda esta situación de la virtualidad en la educación, pues los profesores siempre fueron muy enfáticos al final del semestre con todo el tema de la honestidad, con que fuéramos muy serios con el trabajo y que hiciéramos las cosas por nosotros y no por una nota, porque en últimas, pues cuando hacíamos trampa nos engañábamos solo a nosotros mismos. Y precisamente esa fue una recomendación que nos hizo un profesor para el examen final en una materia. Nos dio todo un discurso diciéndonos, oiga, por favor, sean muy honestos con ustedes, confíen en lo que han aprendido este semestre, confíen en ustedes que el examen no debe ser problema si lo tienen realmente preparado y no habría por qué hacer trampa. Pues claro, entonces yo presenté el examen, lo mandé y como es normal, al final del examen nos reunimos con mis amigos para ver cómo nos había ido. Entonces yo los contacté y bueno, cómo nos fue. Y me sorprendió mucho cuando todos me respondieron, oiga, estaba muy fácil, usted no usó el código y el cuaderno. Yo quedé como, oiga, ¿cómo así? Y con una gran apropiación de conceptos jurídicos me dicen, hombre, principio de legalidad, lo que no está prohibido está permitido. Y el examen no decía que estaba prohibido, entonces todos usamos el código. Entonces mi primera pregunta, Alberto, es, ¿usted cree que mis amigos actuaron éticamente por estar actuando dentro de un marco de legalidad? Aún con todo ese trasfondo que había y esas recomendaciones que habían de los profesores, ¿usted cree que la ética siempre es lo legal o lo legal siempre es lo ético? Pues como creo que Gabriela dijo al principio, aquí la idea no es dar respuestas correctas, sino opiniones que nos permitan construir entre todos conceptos y demás, pero yo te diría tajantemente que para mí no. Muchas veces es ético siendo absolutamente contrario a la ley, ¿no? Y lo que estoy diciendo es complicado. Pero también muchas veces se puede estar cumpliendo la ley a rajatabla y ser absolutamente antiético, como por ejemplo el ejemplo de tu estudiante, y me permito dar dos situaciones para el asunto. Yo siempre, cuando le digo a los estudiantes no se copien, normalmente olvidamos que el ser humano también es un animal, como cualquiera de los demás animales de la naturaleza. Y no lo digo yo, lo dice Eclesiastés. Simplemente tenemos un cerebro más grande. Y eso se nos olvida que hay que entender que los estudiantes tienen que comprender cuál es la ventaja de ser ético. O sea, cuál es el beneficio que obtengo siendo. Y hace muchísimo tiempo una eminencia jurídica nos enseñó, a mí me enseñó estando, creo que eso fue en el 2003, el doctor Rafael H. Gamboa, una institución del derecho procesal, nos enseñó que él aprendió, y yo lo tomé para mí como si fuera un principio de vida. Este javeriano me enseñó a mí que copiarse te hacía perder el jus pataleus, que es el derecho a saber improvisar y quejarse. Que cuando uno se copia, no pierde la recursividad y olvida cómo obtener respuestas a preguntas que no sabe. Y desde ahí yo empecé a tejer todo un concepto académico y que es real sobre la telaraña del conocimiento. Hay veces que me preguntan algo, pero si lo relaciono con algo que sé muy cercano, tal vez pueda llegar a aquel concepto sin necesidad de saberlo.
Entonces, ese jus pataleus se desarrolla cuando tú no te copias. Entonces, una de las cosas que tú puedes terminar desarrollando, que obviamente también es ético, pero me genera un beneficio, es el jus pataleus. Y eso lo digo ¿para qué? Para darte el siguiente ejemplo. Normalmente la gente no le ve a la ética un beneficio. Y la razón es porque la ética es como un árbol. No se ve el rédito de manera inmediata en el corto plazo, sino que el rédito se obtiene con los frutos que tú tienes que tener pacientemente en la siembra y la cosecha de cualquier fruto importante que vayas a recoger en el tiempo. Entonces, cuando tú se lo explicas al estudiante de esa manera, yo te diría, claramente todos fueron legales, pero todos aquellos que sacaron el cuaderno simplemente fueron los más vivos, pero a la vez los más bobos. Porque están perdiendo ese privilegio de generar, ser recursivos y poder tener la capacidad de responder sin saber o con los conocimientos que creo que tengo. Y dos, yo para eso, en el caso de la vida real, ya supongamos que esto no fuera un foro con estudiantes para estudiantes, como es esta página, sino que fuera para abogados. Yo siempre les doy el ejemplo del abogado y el secreto profesional. Alguna vez, Gabriela, que fue mi estudiante, y tú, que eres estudiante mío actual, han escuchado el caso del secreto profesional, de la señora que recibe a su cliente que le dice que efectivamente su hermano fue asesinado y fue tirado frente a la puerta de su casa, y que consulta al abogado a quien le paga una consulta y le pide su confidencialidad para que le diga cómo utilizar argumentos para poder salir libre, ya que procederá a matar al enemigo que mató a su hermano. Entonces el abogado se para y le dice, qué pena con usted, yo no puedo dar por código profesional ningún consejo contrario a derecho, así que se me retira de la oficina. Y la señora impactada pues se levanta, sale y en la salida el asistente del tipo le da un papelito, va y le entrega a la señora el papel, la señora lo abre y cuando se va yendo por el ascensor se devuelve, vuelve nuevamente a pagar consulta y con confidencialidad se vuelve y se sienta y le dice al abogado, doctor, imagínese que yo estoy escribiendo una novela. La novela trata de un homicidio. A una señora le matan a su hermano y ella quiere vengarse, pero quiere salir libre de ese proceso. Dentro de la novela, yo quiero que esa persona salga libre cuando la sea capturada. Y quiero que usted me dé todos los elementos según la jurisdicción colombiana y la legislación nacional de cómo hago para que esa persona, matando a su enemigo, salga libre. Si el abogado responde la pregunta, y teniendo en cuenta que la confidencialidad le impide revelar la consulta anterior, pues estaría siendo totalmente legal, pero absolutamente antiético. Entonces, yo creo, y que con eso te respondo, Jerónimo, que no, ser legal no necesariamente ser ético, y ser ético, ojo, no necesariamente es ser legal. El ejemplo de Gandhi es fundamental. Gandhi fue puesto preso por la lucha justa de los derechos de las personas de su pueblo, y era una lucha justa, era una rebeldía, si se puede decir, que tiene toda la razón de ser y toda la justificación ética para llevarse a cabo. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, ahí estoy siendo completamente ilegal, estoy yendo en contra de un régimen, métame preso, pero yo no voy a vender mis principios por una ley que es injusta. ¿De acuerdo? Entonces ahí la ética, mira que te vuelve una persona completamente ilegal. Totalmente, y teniendo en cuenta lo que usted acaba de decir, pues lo legal no siempre es lo que corresponde con lo ético. Y viviendo nosotros en un país en el que, por ejemplo, el que tiene amigos, digamos, en la Corte Constitucional tiene mayor oportunidad de llegar a ser magistrado, o la persona que en general tiene conocidos en estos cargos públicos tiene mayor oportunidad de llegar a ocuparlos. Ahí se podría decir que directamente no se estaría infringiendo un marco de legalidad por llegar a estos puestos de esta manera. Pero entonces, ¿cómo enmarcar esto dentro de la ética? ¿Es realmente ético llegar a estos cargos de esta manera? ¿Cuál es el estándar ético de un funcionario público? Mira que yo, y para eso cuando me das una pregunta que además mañana tengo una clase de ética con funcionarios de la DIAN. O sea, es un tema que además dicto por parte de un diplomado que de manera, me siento muy honrado de ser parte de la Facultad de Ciencias Jurídicas, porque es un diplomado que dicta filosofía y dicta teología a funcionarios públicos para enseñarles la diferencia de la ética en el ejercicio profesional desde la función pública. Y yo creo que para hablar de la función pública hay que hablar de un tema y de una ética más estricta que la que puede haber en el sector privado, porque como sabemos el artículo 6 de la Constitución dice que los funcionarios públicos solamente pueden hacer lo que la ley les dice que pueden hacer, el principio de legalidad sobre todo en la función pública. Entonces, bajo esa premisa, obviamente ellos no tienen esa facultad de ser creativos
al momento de tratar de obviar o ignorar una función. Entonces la legalidad y la ética tiende a ser un poco más estricta. ¿Y a qué me refiero con eso? El famoso palancazo, que es lo que tú estás hablando, la recomendación interna que me hace tener un privilegio, para mí per se no es ilegal cuando ese palancazo que yo me gano es producto de mis competencias, no es producto de conocer a alguien. Entonces, te doy un ejemplo. Si tú mañana yo fuera magistrado de la Corte Constitucional, tú fuiste estudiante mía, yo conozco tu trayectoria, sé que eres muy buena estudiante y efectivamente aplicas para un cargo de la Corte Constitucional, el hecho de que te conozca, obviamente me hace quitar mi imparcialidad y mi independencia frente al juicio que tengo contigo. Es obvio, es que ¿quién va a negar que eso es así? Pero ¿quién dice que ese juicio que tengo contigo es incorrecto por esa sencilla razón? Entonces, yo no creo que per se el hecho de conocer a alguien sea algo ilegal, sino cuando yo obtengo algo simplemente por conocer a ese alguien. O sea, cuando una persona más competente que yo pierde el puesto por el hecho yo de venir recomendado. Eso es donde la ética se rompe. Pero tener amigos jamás va a ser un problema. Al contrario, no hay nada más ético que tener amigos. ¿De acuerdo? El problema es cuando esos amigos sobreponen la amistad a principios rectores objetivos. Entonces, si aquí yo estoy diciendo que Gabriela tiene que sacar 90 para poder ser escogida en el examen y que además tiene que saber inglés, francés e italiano, y yo sé que Gabriela nada más sabe inglés, pero no sabe francés e italiano, y hay un candidato que saca 98 y Gabriela sacó 89, pero yo escojo a Gabriela, a pesar de que tiene menos calificaciones, ahí obviamente tanto tú como el que te escoge están actuando de manera completamente contraria a la ética, porque están perjudicando a alguien que merece y tiene mayores razones para ser la persona que debería ser elegida para un puesto, cargo o recomendación. Entonces sí, mira que además es no sé si vieron, y podemos citar casos a pesar de que no sé qué tan conveniente sea, porque sé que conozco colegas que son amigos y abogados de estas personas, pero lo que pasó que salió, terminó siendo revelado de los viajes del fiscal y que su esposa hace parte de la Procuraduría tiene a la esposa del fiscal, etc., 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 independientemente de cualquier cosa, son ejemplos de esas situaciones que hemos normalizado ese tipo de corrupciones, pero que qué bueno que personas como ustedes lancen un campanazo de alerta para que en verdad no lo normalicemos ni nos aprovechemos de eso. Es decir, si Gabriela mañana quiere trabajar en Alumbra Asesores, tienes que pasar el examen como cualquier otro. Claro que me encantaría trabajar contigo, pero si alguien te gana, pues no quedas. Eso sería lo que habría que hacer. No, pero es que yo conozco al doctor Páez. Pues al contrario, trata de sacar la mejor nota porque me conoces. No tratas de creer que a pesar de que no seas el mejor, puedes quedar. Son cosas diferentes. Claro. De acuerdo, absolutamente de acuerdo, doctor. Y sobre eso que está diciendo me surge una pregunta muy interesante. Porque es que pues yo acabo de entrar al grupo de ética, yo soy nuevo y ellos ya venían desde el semestre anterior planeando cosas. Pero algo que me llamó mucho la atención y me invitó un poco a entrar fue esa preocupación que he tenido muy constante, porque el tema de la ética es un tema central más aún en nuestra profesión, o pues la profesión que algún día espero llegar a ejercer. Y es una preocupación que tengo que resulta paradójica, porque por un lado me molesta enormemente ver cómo la gente actúa mal, ver cómo, digamos, mis compañeros se copian en los exámenes, ver cómo los profesores benefician a alguien por el simple hecho de ser alguien, ver cómo además estas conductas cada día se normalizan. El problema, y es donde digo que resulta paradójico, es que aun cuando en el ámbito privado la gente actúa mal, y obviamente estoy generalizando, en el ámbito público todo el mundo dice ser el más moral, todo el mundo dice ser el más ético, y eso ha llevado a que se construya un imaginario de la ética que resulta mitificando la ética, y que es un imaginario inalcanzable, ¿sí? Y profesiones como la de abogado yo creo que se vulneran enormemente, porque por ejemplo, como un caso, entonces hoy en día yo ya no puedo defender a una persona sindicada de un crimen que además reconoce su culpabilidad, porque entonces de una llegan los ataques a decir, oiga, es que usted está defendiendo a esa persona, usted está defendiendo ese crimen, ¿sí? Y el problema que yo veo en esto es que si partimos de esa premisa, entonces tendríamos que decir, oye, el acceso a la justicia no es para todas las personas, el derecho a la defensa no es para todas las personas, sino que es únicamente para las personas inocentes. Y para mí eso es trágico, no sé usted qué opina, no sé entonces usted qué diría acerca de qué es la ética en el ejercicio del derecho y si esto es algo que se debe aplicar o se debe medir a todo el mundo bajo el mismo rasero o es algo que aplica distinto de pronto en el ámbito en que el abogado ejerce. Pues Jerónimo, creo que tú lo estás diciendo de manera muy clara. El artículo 29 de la Constitución no dice que los inocentes tienen derecho a la defensa, sino todos los ciudadanos tienen derecho a la defensa. Y obviamente estoy de acuerdo contigo en que el rasero no puede ser igual. O sea, no es que la ética sea maleable.
es que dependiendo de mi función, sí que tengo unas exigencias diferentes de ética. El funcionario público tiene que hacer que prime el imperio de la ley y que ese sea su fin máximo. El juez, la justicia y nosotros los abogados litigantes, que es la pregunta más complicada que se tiene que hacer, yo siempre lo defino mejor como en un deporte de competencia. Y es la manera, yo siendo deportista durante muchísimo tiempo, lo puedo explicar para que no suene de manera desagradable. Nadie va a permitir que el contrario le meta un gol porque es lo ético. Pero ha habido partidos donde cuando el árbitro se equivoca, los propios jugadores dicen, eso fue gol y permiten que se haga. En las competencias tú tienes que utilizar las reglas dadas para intentar ganar, pero no puedes romper esas reglas dadas para poder jugar, para tratar de ganar. Es ahí donde se rompe la ética del litigante. Cuando yo efectivamente tengo unas reglas, las aprovecho o las interpreto de manera malintencionada con el fin de lograr un beneficio que me permita a mí sumar un resultado a mi score sheet o lo que yo quiera llamarlo. O sea, ¿a qué voy con pocas palabras? En otras palabras, que uno cuando es ético y compite, sabe que su propósito es ganar, sabe que su propósito es obtener el privilegio o el beneficio de su cliente. Eso es. Pero las reglas que establece el sistema te obligan a respetarlas de tal manera que la franca lid, que es lo que llamamos franca lid, me lleva a mí a confiar que mi contraparte no va a quebrar esas reglas. Es decir, cuando el semáforo es rojo, todos frenamos y cuando el semáforo es verde, todos avanzamos. En el momento que cualquiera de nosotros crea que puede volarse eso y obtener un beneficio y no ser sancionado, que es lo que tú estás diciendo, es donde efectivamente, claramente estamos en un problema. Pero miremoslo por el otro lado, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Esa mitificación de la ética donde ahorita más o menos ser ético es ser santo y ser bobo, digámoslo de frente. Resulta que no tiene nada que ver, al contrario. Tener claro los puntos de la ética es lo que te permite saber cuáles son tus líneas o fronteras que tienes para poder actuar desde un punto de conciencia sana. Entonces, no hay nada mejor que ser la persona más ética, dormir todos los días sabiendo que diste lo mejor de ti y saber lo más importante, Jerónimo, para responderte, que a veces se pierde. Es que, ¿cuál es el problema en aceptar? Doctor, el día que usted y yo tengamos un pleito, lo hizo mejor, me ganó, me le quito el sombrero y le digo, doctor, muy bien litigado, ¿qué quiero yo? Voy a ir a comprar un juez, voy a ir a comprar un perito, voy a inventarme un testigo porque no puedo perder. Cuando ya mi ego llega hasta tal punto de que me creo totalmente invencible, hasta el punto de que rompo esa franca lid, es donde ya yo pierdo todo esquema de ética. Entonces, al contrario, el ser ético es lo que te permite a ti poder anticiparte también a esa trampa. El ser ético es saber conocer las reglas que me rigen. El ser ético es entender hasta dónde puedo llegar. Es ser sabio, en pocas palabras. Entonces yo creo que esa mitificación de la ética lo que ha hecho es pues, poner a la ética en un lugar muy bajo, que es volverte tonto. Y es todo lo contrario, es volverte sabio. Sí, que a veces el sabio sabe perder. Pues, por supuesto, es que saber perder hace parte de ser ético. Entonces, es todo lo contrario, Jerónimo. Tal cual como tú lo estás pintando, creo que esa sensación, esa efervescencia que te puede generar esa situación, nos la genera a todas las personas que en verdad ejercemos de esa manera. Así que vas por buen camino, al contrario. Eso es lo que tienes que hacer, tratar de ganar sabiendo que respetaste todo y que aquel que no lo hizo, perdió. No hay mayor satisfacción. Es más, tú llegas a tu casa y dices, le gané a pesar de que me quiso hacer trampa y le gané en franca lid. Mira, te tomas la cerveza, el café, lo que tú quieras con una sabrosura y duermes con una tranquilidad de saber que eres no solamente mejor, sino más inteligente que el otro, eres más sabio que el otro. Pues Alberto, muchísimas gracias. Creo que llegamos al punto que queríamos. Lastimosamente ya se nos está acabando el tiempo, entonces para finalizar, quisiéramos preguntarle qué mensaje le dejaría a los jóvenes que ahorita están estudiando Derecho y que se encuentran como en esta disyuntiva entre la ética, la legalidad, ser o no ser tal abogado, pues ¿qué mensaje les dejaría? Pues número uno, que viene la inteligencia artificial. Y yo con eso les quiero decir que el ser vivo cada vez va a pagar menos. Con la inteligencia artificial todo va a estar completamente virtualizado. La tecnología se va a tomar este tema y ser tramposo va a ser fácilmente identificable. O sea, si tú crees que vas a poder ser exitoso siendo tramposo, te queda muy poco tiempo en el mercado. ¿De acuerdo? Número dos, que la inteligencia artificial y la tecnología nos está obligando a tener el desarrollo de otras capacidades, habilidades y competencias.
Por tanto, ya el hecho de saberme de memoria una norma o el saberme el quite de la norma cada vez es menos importante. El ser gente cada vez es más importante. ¿Por qué? Porque así es como se ganan clientes. ¿Por qué? Porque así es como se da valor agregado. ¿Por qué? Porque así es como puedo entender una situación y comprenderla con empatía. Entonces, cada vez más, para tú poder entrar, por ejemplo, en una firma boutique, te van a exigir es ser gente, no es saberte el parágrafo quinto del artículo tal, no. Y ser gente es tener humildad, es saber aprender del otro, es saber hacer las cosas bien. Y sobre todo, como decía previamente, es tener esa sabiduría que la ética te da. Y por último, que es el tercer punto y creo que es el más importante, el éxito a corto plazo normalmente tiene un problema, y es que así como llega y se infla, así se desinfla. Y es un tema que es una regla general en cualquier parte. Toda esa gente que de pronto de un momento a otro, a partir de artimañas, artilugios y manipulaciones, llega al éxito de manera espontánea, termina bajando exactamente igual. La edad promedio de todo hombre exitoso son los 43 años. ¿Cuál es el afán de llegar a un éxito que no es? Detengamos nuestra ambición. No pasa nada que haya hombres excepcionales como Zuckerberg, no pasa nada que haya genios como Einstein. Si no lo somos, no somos menores personas por eso. Simplemente no somos tan inteligentes como ellos. ¿Y qué pasa? Hay que generarle una limitación a la ambición y hay que generarle tolerancia a la frustración. Que su generación tiene que aprenderlo. Hay que saber vivir con la frustración de que, hombre, Alberto, Jerónimo, perdí el caso porque me pusieron sobre la mesa la posibilidad de ganarlo comprando un juez. Frústrate, pierde, no pasa nada. Vendrán otras oportunidades, podrás aprender mejor. Hay que tener limitaciones a la ambición y tolerancia a la frustración. Ese sería mi tercer punto para ustedes, que es una generación que en verdad ha vivido muchas cosas buenas y esta pandemia que al final nos deja esto. Es mejor vivir largo tiempo que vivir mal muy poquito. Así que vivir bien vale la pena. Vivir bien vale la pena. Alberto, muchísimas gracias de verdad por su tiempo y por traernos estas respuestas tan interesantes, que no son solo respuestas, sino reflexiones que tenemos todos que hacer y pues que quienes nos oyen y quienes nos siguen son quienes deben llegar a las respuestas y a sus conclusiones. Entonces, muchísimas gracias y salud. Salud. Gracias por este cafecito, este tintico, como dice Gabriela. Muchas gracias a todos por estar entonces en un tintico con Alberto Paz.